Bienvenidos de nuevo al programa L'Ágora. Hoy contamos con la participación de un invitado de excepción, Albano Dante Fachín, político, periodista y activista contra la corrupción sanitaria, miembro del movimiento Procés Constituyent, exsecretario de Podem Catalunya y que fue diputado en la última legislatura del Parlamento, en el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, ejerciendo de portavoz adjunto de este. Albano es fundador, colaborador y miembro de la nueva plataforma de carácter político Som Alternativa, una plataforma que quiere romper con el régimen del 78 y que se declara como una alternativa insumisa y constituyente. Ahora os dejamos con la entrevista a Albano, esperando que sea de vuestro agrado. Hola Albano, bienvenido al programa L'Ágora. Gracias por haber accedido a participar en esta entrevista, gracias de verdad por contar con nosotros y ser parte de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. Y nos gustaría hacerte una serie de cuestiones para ver que nos ayudes a entender la situación que estamos viviendo entre España y Cataluña, ¿no? Por lo visto. Gracias a vosotros. Yo siempre he sido gran defensor de la potencia enorme de los medios locales. Siempre estamos que si La Sexta, que si TV3, que si tal, pero el trabajo que hacen los medios locales es imprescindible y por eso gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Para comenzar, la primera cuestión sería: ¿cuál crees que es la mejor opción para Cataluña en estos momentos? Bien, Cataluña es un país amplio, complejo, con problemas de todo tipo. Ahora, si nos estamos refiriendo al 21 de diciembre, yo, como persona que no es independentista, creo que en un momento como el que estamos viviendo, lo imprescindible es que el día 21 a la noche, cuando se abran las urnas, haya una mayoría independentista. ¿Por qué? Si quieres, ya te lo... Porque a pesar, y habiendo mucha gente que no nos sentimos independentistas, después de haber visto lo que vimos el día 1 de octubre, la violencia, la arrogancia, la represión del gobierno de Mariano Rajoy, la mejor manera de responderle es con esa mayoría independentista. Si esa mayoría independentista no se produce, Mariano Rajoy será el gran triunfador de la noche del 21 de diciembre. A partir de ahí, pues lo que creo que es imprescindible y va mucho más allá de los resultados y de la conformación de gobiernos en el Parlamento, es tener muy presente una cosa: que si Cataluña tiene una solución, sin duda pasará por lo que hizo la gente el 1 de octubre, y es empoderarse y defender sus derechos. El 1 de octubre se defendieron las urnas, pero es que habrá que defender pues, el derecho a la vivienda y habrá que defender el derecho a la sanidad pública, y como sabemos, los que siempre y toda la gente que durante años ha luchado, es que a veces te has de plantar. Pues el 21 de diciembre hay que plantarse, y el 22 también, porque los problemas de Cataluña no los solucionarán 135 personas, los vamos a tener que solucionar entre todos y todas. Es lo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Albano. Entonces, dicho todo esto... No me extraña. Mira, ¿No te extraña? Ya te empiezo a conocer. ¿No? Me extraña porque sé que eres guerrera, vamos. Hombre, es que si no fuera guerrera, desde luego no estaría aquí. Y como guerrera, y además lo digo con femenino, guerrera, feminista, y tenemos que hacer una labor tremenda en todos los ámbitos, además. ¿Qué elementos clave crees que son indispensables para cambiar esta situación tan compleja y delicada que se está viviendo? Porque además es que es el clamor este extraño que está habiendo entre España y Cataluña, que antes te hemos podido escuchar, como decías, que aunque la situación fuera adversa, y esperemos que no, pero ganara el bloque del 155, las movilizaciones, ¿qué crees tú que serían los elementos clave en caso de que no ganara el bloque independentista? O si ganamos, ¿cómo seguimos para hacer entender que lo que estamos pidiendo es algo bueno no solo para Cataluña, sino para el resto del país? Aquí está la gran clave, y es lo que yo intento poner sobre la mesa cuando digo, mira, yo no soy independentista, pero voto independentista. ¿Qué pasa? Que ahora, yo me he pasado mucho tiempo diciendo que la España plurinacional era un proyecto por el que había que luchar. Lo sigo diciendo. Hay gente que me dice, hombre, pero tú decías lo de la España plurinacional, ¿por qué ahora dices lo de que ganen los independentistas? Pues porque si hay alguna posibilidad de llegar a esa España plurinacional, es que la gente se plante. Ahora la de Cataluña, pero mañana la de Andalucía y pasado la de Madrid. Y creo que un gran reto que tenemos
y es muy difícil, es que toda aquella gente en el resto del Estado que también está harta del rey, de Rajoy, de la corrupción, que entienda o les tenemos que explicar que lo que están haciendo los catalanes no va en contra, al contrario, es una oportunidad, tiene que ser una oportunidad. Tú imagínate qué bonito sería que, igual que los catalanes el 1 de octubre pusieron unas urnas contra viento y marea y las pusieron y fueron más de 2 millones de personas a votar, imagínate que los andaluces hicieran lo mismo para hacer un referéndum sobre si tenemos que tener al rey Borbón heredero de la dictadura franquista. Es que iríamos todos a Andalucía a ayudarlo, y esos 2,5 millones de catalanes que fueron a votar, estoy seguro que por solidaridad de los pueblos cogerían y se irían todos a Andalucía para defender el derecho de los andaluces. Y eso es lo que tenemos que intentar explicar, y eso es lo más difícil, porque hay muchísima gente interesada en explicar que lo que estamos haciendo en Cataluña es en contra, es por odio, es por... Y bueno, nosotros... Y nada más lejos, al contrario. Yo creo que la gente en Cataluña que compartió el día 1 de octubre, ahí no se odiaba a nadie. Incluso fue gente con la bandera española a votar y nadie le tocó, al contrario, lo aplaudían, ¿no? Quiero decir, pues esa situación desagradable que vivimos, ¿no? Pues la tendremos que defender, pero sobre todo desde esta óptica. Porque sí que ha habido un independentismo en su momento que basaba su discurso en la contraposición con el resto de los pueblos. Pues no, por suerte eso ha quedado arrinconado. Yo creo que es muy mayoritario entre el independentismo esa idea de que esto no es contra nadie. Y hablando de la independencia, del independentismo, ¿crees que la independencia de Cataluña es algo inexorable y que hemos de comenzar a aceptar y asumir como una realidad democrática? Es inexorable si la gente persiste en su posición de empoderamiento. Si persiste, pues pasará. Si no se persiste, no pasará. Persistir obviamente tiene que ver con pensar, con ver, oye, ¿qué hacemos? Pues hay que explicar tal, hay que... lo que aprendimos el 1 de octubre, que fue un aprendizaje muy profundo, de ser capaces de que sea un proyecto ampliamente compartido por la sociedad, que no excluya a nadie. Si pasa eso, más que la independencia de Cataluña, lo que sería inexorable es la independencia de los pueblos. Y te digo más, antes decíamos, hostia, vamos a Andalucía, pero es que tendríamos, o sea, no de los pueblos de España, de los pueblos de Europa. ¿Cuánta gente? Bueno, en algunos sitios no es una revuelta nacional, pero revueltas sociales son las mismas al final, y hay que estar ahí. Imagínate toda esa gente que vive en los grandes suburbios de París, que también se levantara desobediente y pacíficamente para reclamar sus derechos. Es que al final lo que hay de fondo es algo que... Y me habías preguntado lo de que si es inexorable o no. Sí. Yo haré todo lo que esté en mi mano para que sea inexorable eso y todo lo otro. Y esa concepción, pues cada una de las personas que... Porque al final son movimientos sociales que tienen que estar, porque los que venimos del 15M lo tenemos claro. Algo caló y aquel no nos representan, caló y caló hondo. Y al hilo del, pues eso, de no nos representan y del 15M, ¿cómo puede ser que los partidos de izquierdas que no están en Cataluña y están en el resto del país no vean con tanta claridad como vemos nosotros, la gente de izquierdas, la clase obrera de aquí de Cataluña, que este procés constituent o esta movilización social o el plantarnos y decir, oye, es que se necesita sí o sí un referéndum legal, pactado, vinculante? ¿Cómo es posible que no hayamos tenido mayor apoyo de esos partidos? ¿Por qué no me lo explico? Creo que hay varios problemas de fondo. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Mis discrepancias, por ejemplo, con Podemos, ¿no? Le he dado muchas vueltas, porque a nadie puede decir que una persona como Pablo Iglesias
pues que no se entera. Estamos hablando de gente que ha reflexionado mucho, que ha trabajado mucho y por tanto no se entera. Pero sí que es verdad que hay una dificultad. Y esto es una cosa que se ha repetido a lo largo de la historia. No es solo Podemos. Lo sabemos, entre el PSUV y el Partido Comunista, en Cataluña encontraron esa fractura y antes de la guerra también pasó con Izquierda Unida. Es decir, esa izquierda que convive en Cataluña y en España, pues siempre tienen esa dificultad a la hora de encajar algo. ¿Por qué? Yo el otro día hablaba con un profesor de sociología de la Universidad de Berkeley y le decía, que además conocía a Pablo, y le decía, le preguntaba yo, no puedo pensar que erran. Dice, aquí hay una lectura muy interesante. Primero, decía, la situación que se vive en Cataluña es una situación colonial, es decir, que hay una comunidad política que se impone sobre otra, que podríamos decir también que hay una situación colonial de Europa con respecto a España. De hecho, Pablo Iglesias, no sé si os acordáis, que decía, no queremos ser una colonia de Alemania. Es cierto. Pues esa misma relación y eso que él, como español, sufre en relación a Alemania y lo ve porque su Congreso está intervenido por Alemania, porque el 135 es una intervención por Alemania y él sufre esa colonización, pues nuestro Parlamento le pasa 3/4 de lo mismo con respecto al Congreso español. ¿Qué pasa? Y decía este profesor, dice, de la misma manera que los hombres no somos conscientes de nuestros propios privilegios, de nuestra posición de poder en relación a las mujeres, no es que malos somos. O sea, el trabajo que hay que hacer para primero hacerse consciente de que en esa relación tú ocupas una posición de poder es un trabajo enorme. Pues de la misma manera que se aplica a esa relación de poder entre hombre y mujer, decía, se aplica el colonialismo, también aplica esa relación. Y quien está en la parte de poder, en la parte colonial, en relación a la colonizada, es que es incapaz de verlo, de la misma manera que nosotros somos blancos y blancas, y no somos conscientes del todo de nuestra situación de poder en relación a la persona que no es blanca. Fíjate que en esta charla que hemos estado aquí éramos 200 personas y hasta que no se levantó una persona y dijo, que hay mucha gente que no va a poder votar, ¿cuántos lo estábamos pensando? Cuando estamos hablando de unas elecciones, hasta que no se levanta alguien y dice, que a mí no me dejan votar. Sí, sí. Entonces no es una cuestión de maldad, es una cuestión de que nos tiene que hacer reflexionar sobre estas relaciones de poder. Y en Cataluña, hoy, hay esa relación de poder. Porque si no, que me expliquen, si no es colonialismo, el hecho de que una gente quiere ir a votar y le envíen a la policía y la palen. Eso es decir, no. Aquí mandamos nosotros. Y una pregunta. A raíz de todo el proceso en que se está intentando llevar a cabo para que se cree una república catalana, ¿ha hecho reflexionar o de alguna manera acabaría desembocando en que hubiese la tercera república española? Bueno, si se lograra, si algún día llega esa tercera república española, será porque los catalanes siguen empujando. Por eso digo que hay que votar, a veces no se entiende, pero los que imaginamos y los que nos preocupamos, o sea, a mí si Cataluña es independiente mañana, y no tenemos rey, vivimos en una república y es todo bonito, a mí me va a seguir preocupando que haya un Borbón en Madrid. Por tanto, forma parte de la experiencia de muchos. Pues, si hay una posibilidad de quitar a ese Borbón, y cuando decimos quitar al Borbón, decimos toda la estructura que lo rodea, el IBEX, toda esta historia. Pues, si hay alguna posibilidad, pasa por lo que estamos haciendo aquí ahora. Y eso es lo que decíamos antes, que lo vamos a tener que explicar. Pero yo espero, deseo, porque además, pues lo deseo con la misma intensidad que lo deseo en Cataluña, pues lo deseo en el
resto de España, lo deseo cuando vemos el desastre que pasa en Argentina con Macri, cuando vemos lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Palestina. Es decir, si al final, si de verdad somos internacionalistas, nos tiene que preocupar todo eso. Y como decía antes Teresa Forcada, ¿qué pasa? ¿Que los catalanes van a arreglar todas las situaciones coloniales y todas las situaciones de injusticia? Probablemente no, pero sí que cuando hay un pueblo que empieza o que recoge otras luchas que ya vienen, ¿no? Eso puede ayudar, claro que puede ayudar. Un ejemplo de pedagogía y de llevar a cabo un modelo. Bueno, quizá lo que le da miedo a las clases estas que estamos hablando y al IBEX 35 es el efecto dominó que pueda tener lo que ocurre en Cataluña, a que empiecen a caer las fichas y se empiece a armar realmente, pues eso, más revueltas sociales, y al final lo que queremos es ya no el bien solamente para Cataluña, que siempre es lo que hablamos, ¿no? Que pasa como desapercibido, que creen que no nos importa nada más, pero mientras está pasando pero eso todo esto, todos esos medios de la claro, obviamente. Yo en la calle aquí en Cataluña tú has oído decir que se jodan los españoles. No, en absoluto. La gente es consciente de... Porque mientras estaba pasando en Cataluña lo que pasaba, estábamos preocupados a la vez por lo que pasaba en Murcia, que se estaban apedreando, le estaban 40 días, Galicia, los fuegos de Galicia, incluso Extremadura, pidiendo un tren digno, que a estas alturas tampoco lo tienen, ¿no? Pues eso es lo que creo yo que es el trabajo que nos queda, tanto por lo que te decía, ¿no? Si gana el bloque unionista, que tampoco me gusta mucho llamarlos así porque de unión tienen poco, no. La unión es la nuestra, que es la de la fuerza, la del pueblo, o el bloque independentista, ¿no? Yo diría el bloque imposicionista. Imposicionista, sí, ¿no? Si es tu verdad, tiene que amordazar la mía porque tú mandas. Porque tú mandas. Una pregunta obligada, Ajá. Albano, y te la hago desde el cariño. Venga. Como exsecretario de Podem Cataluña, ¿qué reflexión te hiciste? ¿Cómo viviste ese momento de decir, plego? Voy a escribir un libro, Muy o bien. dos, porque es un tema muy interesante y para el cual seguramente, es una vivencia, ¿no? Uno la vive como persona, te ha tocado estar ahí y irse, no irse, todo eso son vivencias personales, pero también son vivencias que compartes con un montón de gente con la que me niego a decir has compartido, porque seguimos compartiendo. Sí. Pero bueno, creo que igual que yo, mucha gente, unos cuantos que se han ido de Podemos, otros que se han quedado, o sea, un grupo humano que está reflexionando políticamente sobre un hecho y luego obviamente cada uno extraerá unas conclusiones políticas y personales que al final se mezclan sobre ese qué pasó en ese proceso. Pero decía lo del libro en broma, pero sí que desde donde yo lo viví, que no será desde donde lo vivió una persona que milita en Mataró, pero desde donde yo lo viví, yo no paro de hacerme preguntas. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Tengo muchas y ya las he explicado en 20.000 entrevistas. Primero, eso que yo decía del colonialismo aplicado a una organización, yo lo he vivido. Y es duro. O sea, de la misma manera que Cataluña en su relación con el resto de España, pues funcionan esas relaciones de poder, muchas veces no percibidas por quien lo ejerce, pues dentro del partido también. Pero esto seguro, y claro, esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar. Aparte de eso, pues puede haber gente que crea que eso lo podemos cambiar desde adentro. Yo creo que no, o creí que yo no. Tal vez otra gente sí. Sí. Pero que al final lo que creo, y te digo más, creo que es un aprendizaje, o sea, evolucione como evolucione todo, es un aprendizaje que haremos, y te digo más, no solo la gente que ha estado o que está en Podem. Al final esas experiencias, es decir, cuando pasa algo en la CUP o cuando pasa algo en el Partido Socialista de su estructura y tal, al final aprendemos todos y todos sacamos conclusiones, porque las organizaciones son, aunque tú no estés, afectan a tu vida. Quiero decir, si el Partido Popular roba, tú no eres del Partido Popular, pero te afecta directamente. Si una organización política que sea hace algo bueno, pues también te afectan que no seas. Pues yo creo que tendremos que pensar mucho sobre lo que pasó en Podem.
Yo, obviamente, le voy a dar unas cuantas vueltas más al tema, porque me parece que va mucho más allá de la experiencia personal y que va mucho más allá de la experiencia que haya podido tener una serie de militantes. Bueno, pues si escribes el libro, ya lo presentaremos también. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, te invitamos a... Seguro que si está bien escrito vas a salir por algún lado, mira lo que te digo. Sí, mira, qué orgullo. Bueno, nos quedan 5 minutos prácticamente o menos. Una última pregunta, creo. En esta nueva etapa política, en el nuevo proyecto Soma Alternativa, ¿cuáles son las expectativas y deseos que deberían verse cumplidos como objetivos realizables en primera instancia? Pues servir para algo. Este es el principal. Quiero decir, vamos a montar un partido. Hostia, vamos a montar un partido. O sea, en el momento que vive Cataluña, un momento que desborda, tal vez lo primero que tiene que ser Soma Alternativa es pensar, decir, bueno, ¿y qué papel jugamos en una sociedad que está viviendo un momento que no tenemos tampoco elementos? O sea, cuando pasa algo nuevo, cuando hay una revolución, y yo creo que lo que está pasando en Cataluña es una revolución, tú no tienes elementos, ¿no? Es la gente que lo está haciendo, hay que interpretar, hay que... O sea, no hay nada previo en el sentido de que... Como referencia. Quiero decir, si el momento político dice, mira, una elección cada 4 años, elegimos no sé qué, elegimos no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, pues te organizas y das respuesta a ese marco. Estamos en un marco absolutamente nuevo. Y por tanto, tal vez lo primero que tiene que hacer Soma Alternativa es pensar, bueno, ¿qué papel, qué está pasando y qué papel podemos jugar? Eso es lo que estamos haciendo de momento, pensando qué papel y qué necesita o qué podemos aportar una serie de gente a la situación que vive Cataluña. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues dándole un poco la vuelta. Es decir, si el problema, y esta es la lectura que yo hago, de lo que pasó en Podem es que en un momento dado y en una cosa concreta se impone o se establece esa relación de colonialismo en relación a Podem en Cataluña, pues dijimos, pues si vamos a empezar algo, pues empecémoslo justo al revés. Y si veamos qué pasa en Mataró, veamos qué pasa en Canet, veamos qué pasa en Terras de l'Ebre, y que si algo se ha de hacer, tiene que ser desde ahí. Y eso quiere decir que esa reflexión se tiene que hacer, y es la que estamos intentando hacer estos días y que la haremos en los próximos meses, desde cada núcleo. Por ejemplo, hoy hemos venido con la gente de la CUP y del Proceso Constituent. Sí. ¿Cuánto hace que esa gente, las organizaciones, esa gente está trabajando juntos? Aquí en Mataró lo sabéis. Sí. Trabajáis con ellos. Y tanto, y además a muy buen nivel y con muy buena sintonía. Vale, pues si para algo tendría que servir esto, es para apoyar o ayudar, tener una herramienta que permita hacer eso más. Y si hacer eso más es pues no montar ningún partido, pues no se monta ningún. Pero es que lo importante es aquello otro, ¿no? Saber muy bien lo que estamos viviendo para saber muy bien qué podemos ofrecer para que cuando la gente diga, pues, Soma Alternativa, esta gente me gusta, si meto la papeleta en esa urna, van a trabajar para mí, que al fin y al cabo yo les pago. Y eso es lo que se espera. Y si llegamos a la conclusión de que no hay que presentarse, o que solo hay que presentarse a las municipales, o que... Perfecto. Pero sin duda, y esto es una reflexión, la hemos hecho con vosotros, la hemos hecho con Montse, en Mataró, y al final mucha gente tal vez no tiene esa conciencia y piensa que Podemos es los discursos en el Congreso y tal, pero en los pueblos se ha hecho trabajo. Y la gente de Podemos ha trabajado en el pueblo y ha cambiado cosas. Sí. Y también desde las instituciones. Bueno, pues, oye, si nos sentamos a hablar y Soma Alternativa se tiene que presentar en los municipales y petarlo, pues se hace. Pero eso, quien mejor lo sabe en Mataró es la gente de Mataró. Pues por eso, como en Mataró lo sabemos, Bueno, pues me alegro. farem Alternativa
Pues... Muchas gracias, O sea, Albano. esto De era verdad. una entrevista, pero me está dando una noticia en directo a mí. Pues ya, ¿no? ¿Qué noticia te da hoy a ti en directo? Para informar. De Sola Alternativa, que sí, que sí. Pues hasta aquí el programa del Ágora y bueno, te invitamos para que puedas asistir a otra de nuestras entrevistas y agradecerte una vez más que hayas podido colaborar con nosotros, con Belén Mataró y sí, bueno, te apoyamos para que sigas con el proyecto de Soma Alternativa, que es muy interesante y seguro que acabará resultando siendo un éxito para la ciudadanía. Bueno, ai, perdona. Sí, Luisa, si quieres... No, això és l'Àgora, un programa de debats de tota mena, que estem a Mar TV i esteu tots i totes convidades, perquè, sens dubte, parlarem de temes molt, molt interessants. I jo vull agrair la invitació perquè insisteixo. La revolución no será televisada ni en La Sexta ni en Telecinco. Las cosas importantes que veremos de aquí unos años en La Sexta y Telecinco empiezan en City Force.